En otros temas, en los últimos años, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo ha capacitado a más de 3.500 personas. Veamos los detalles de estas acciones. Entre 2014 y 2016, el programa de apoyo a la capacitación y fomento a la productividad entregó apoyos por más de 6.200.000 pesos en beneficio de 3.600 personas, mientras que en 2018 se apoyaron a 4.250 personas con un presupuesto superior a los 6 millones de pesos, ejercido por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Con este monto de apoyo por hora de 690, no solamente logramos la meta que se había fijado de origen, sino que esta fue rebasada y de 250 unidades logramos alcanzar 294 unidades económicas. El 43% de los beneficiarios fueron mujeres, objetivo que fue posible alcanzar gracias al trabajo que se realiza en conjunto con las 16 alcaldías. Si no hacemos esa conjunción de esfuerzos, no vamos a poder llegar al objetivo final, que es garantizar el derecho de todos y todas las personas trabajadoras de la Ciudad de México a la capacitación para el trabajo, a un empleo digno y a un salario remunerador. En el evento realizado en el Club de Banqueros en la capital mexicana, se entregaron constancias a micro, pequeños y medianos empresarios. Gracias al programa y a las capacitaciones ya tenemos muchísimo más claridad hacia dónde dirigir nuestro producto, ¿no? Y ahorita estamos en proceso de reestructuración de muchas cosas. De esta manera, los beneficiarios del programa de apoyo a la capacitación en el trabajo y fomento a la productividad reconocieron el trabajo de la dependencia y solicitaron continuar con el programa a más empresarios capitalinos. Con imágenes de Joel Arias, Eric Pinto, 21 Noticias.